se vaya en el nombre de Jesús. Y que el que viene a confundir, que sea confundido él. Amén. Dios mío, te doy gracias, Señor, porque aquí estamos en este lugar. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra ya fue enviada. Tu palabra tiene poder, tiene autoridad. Tu palabra, Dios mío, transforma las circunstancias. Te doy gracias por cada una de las personas que va a escuchar esta predicación. Te doy gracias por los que la van a escuchar ahora y aquellos que la escucharán a lo largo del tiempo y de los años, Señor. Te doy gracias porque el impacto va a ser el mismo, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque la obra ya está hecha. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta estos programas que salen ahora, que son programas de casas, ¿no? ¿Han visto alguna vez algún programa de casas? Y llama mucho la atención el tema de las casas, ¿no? Las casas bonitas, no sé, pero yo creo que en eso caemos todos. De hecho, que ese tipo de programas se hacen súper famosos porque todos en nuestro interior nos llama la atención, ¿no? Entonces vemos que hay determinados programas que hablan o en los que se ven las casas. Aquí vemos casas normales y corrientes, pero ustedes saben que en los programas a veces sacan unas casas que ya quisiéramos algunos, ¿no? ¿Quién no querría alguna de esas? El que no quiera que levante la mano. Menos mal que son sinceros. Pero estas son casas sencillas, casas normales, casas europeas de clase media, no de clase alta ni tampoco tan pobres, sino de una clase media. Pero sí que en este tipo de programas se hace mucho énfasis en casas bonitas. Todos anhelamos tener casas bonitas, casas de revista. Todos, en cierta manera, queremos tener una buena casa. Pero este tipo de programas realmente se hace famoso porque cuando la gente va a ellos, lo que quieren es como mayormente una transformación. No siempre piden cambiar de lugar, sino que lo que piden muchas veces es una transformación en la casa. ¿Cierto o cierto? Tenemos, por ejemplo, estos chicos, los gemelos decoran 2 veces o no sé ni cuántos programas tienen ya, que son súper famosos en la tele en todas partes del mundo. No se crean que es aquí en España nada más. En todas partes. ¿Por qué? Porque ellos llegan a una casa y están todos en la casa tristes. No, porque yo estoy triste, porque tengo esto mal en la casa. Y le empiezan a enseñar la casa. Y si te fijas, en la mayoría de los casos, ellos quieren un cambio en su casa y el cambio que ellos quieren realmente no están buscando, no se dan cuenta, no lo perciben, pero no están buscando realmente un cambio en la estructura. Aunque en su mente y en su pensamiento ellos creen que el cambio de estructura va a dar un cambio mayor. Pero si tú escuchas en las conversaciones, a mí es que me gusta, entonces me pongo a escucharlo. No, porque yo lo que quiero es tener una isla. A mí lo de la isla, eso me tiene anonadada. ¿Qué necesidad tiene de tener una trabanco en medio de la cocina y quitar el espacio para poner una isla para cocinar? Pero bueno, son gustos. En Estados Unidos todo el mundo quiere tener una isla en medio de la cocina. Que se vengan a Canarias, que tenemos aquí 7 islas en medio del océano. Bueno, es cierto que quieren una isla, ¿para qué? Para cocinar. Y luego tú los escuchas y dices, no, y quisiera tener más amplitud en las ventanas. ¿Pero para qué? Para sentarme y ver la puesta de sol. Y quisiera tener más espacio. ¿Para qué? Para que los niños puedan jugar. Es decir, el enfoque real, el objetivo, siempre es como tener un sitio bonito, pero para vivir una atmósfera. Tal vez un sitio bonito para que vengan visitas y que estén en la casa. Un sitio bonito para que los niños puedan jugar libremente. Y no se dan cuenta, pero ellos afirman que ahí sí tendrán la felicidad, que ahí sí que de verdad va a cambiar sus vidas. De hecho, que cuando acaba el programa o cuando está acabando, lo que vemos es una invitona a comer, todo el mundo comiendo, chascando, todo el mundo cuando entra por la puerta, ¡oh, oh, qué bonito! ¡Oh, oh! Y lo que busca la familia realmente, lo que están buscando es un cambio en la atmósfera de su hogar. Nosotros no buscamos una casa, buscamos hogares mejores. Y la gente que no entiende, la gente que no conoce de Dios,
piensa que la solución, que la salida está en la estructura, en cambiar las estructuras de la casa. Y tal vez la primera semana, ¿sí?, estarán felices que no veas. Pero todos sabemos que ya cuando pase la segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana, todo volverá a lo mismo. El ambiente volverá a ser el mismo. Las visitas a lo mejor no vendrán porque no tienes ni tiempo ni ánimo de que vengan visitas porque estás saturado, estás saturada. Los niños tal vez tengan más espacio para jugar, pero se la pegan peleando y más bien no quieres que venga nadie. Porque lo que estás buscando realmente, si no conoces a Jesús, en esta mañana te digo que lo que estás buscando es a Jesucristo de Nazaret. Él es el único que puede transformar tu casa. Él es el único que puede transformar tu vida. Él es el único. Lo que consiguen estos programas realmente es que todos anhelemos casas mejores. ¿O no? ¿Cuántos están cambiando las puertas de madera porque ahora ya no se usan de madera, que se usan blancas? ¿Cuántos están cambiando los muebles de la cocina porque ya no se usan de madera, que ahora se usan modelo IKEA? Pero no nos damos cuenta de que esas casas perfectas que vemos en exposiciones son solo eso, exposiciones. En IKEA no vive nadie. Y tienen limpiadores que vienen a limpiarlo todo antes de que llegues tú. Y sin embargo, muchas son las familias que se autopresionan, queriendo tener lo que ven, pensando que así vas a tener un hogar mejor. ¿Quiero decir que es malo prosperar? Para nada. ¿Es bueno tener cosas de IKEA o de otra empresa? Sí. ¿Es bueno tener una casa grande? Sí. ¿Es bueno tener una casa pequeña? Sí. Pero que la casa no te va a dar lo que estás buscando. Entonces, el cambio de tu hogar viene de otra forma. El cambio en tu hogar viene realmente a la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? ¿Cuál es la manera que Dios quiere que entiendas? Que hay un revulsivo, hay algo que puede transformar tu casa. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Por dónde empiezas? ¿De qué manera? Bueno, Dios espera algo de ti y de tu hogar. Lo primero que Él espera es que tú le sirvas a Él. ¿Dónde? En tu hogar. ¿Dónde? En tu hogar. Él espera que le sirvas en tu hogar, que le sirvas en tu casa. Buscamos experiencias, buscamos que todos estemos contentos y que todos estemos felices. Pero no te equivoques, no te equivoques. No por endeudarte, no por comprar y comprar y comprar, o desear y enfadarte porque no tienes dinero para comprar, y pelear con toda la familia en la casa porque no tienes dinero para tener estos muebles mejores, o no tienes dinero para comprarte la alfombra de turno, o no tienes dinero para pintar las paredes, que ahora se usa pintar todo de blanco y tú las tienes de amarillo. Céntrate en lo que verdaderamente va a cambiar tu hogar, y es esto. Primero, el Señor. El Señor en tu hogar. Hay un versículo muy conocido que seguro que si lo comienzo lo vas a saber terminar. Y este versículo se encuentra en Josué 24:15 y dice: yo y mi casa. Muy bien. Yo y mi casa. ¿Y alguno ha tenido algún cuadrito que diga eso en su casa? ¿Algún llaverito, alguna cosa? Yo y mi casa serviremos al Señor. Eso lo dice en el libro de Josué. ¿Y por qué Josué dijo estas palabras? El pueblo de Israel una y otra vez se iba hacia la idolatría. Una y otra vez. Y Dios les había dicho que hay un solo Dios, que es un Dios invisible, que no está hecho ni creado por mano de hombres, que no es una imagen ni una estatua, que está en todo lugar y que no lo podemos contener de ninguna manera con ningún objeto. Y una y otra vez ellos volvían a caer y a retroceder hacia lo mismo, hacia la idolatría, hasta que llegó Josué
Y ya les puso un ultimátum. Y les dijo, decidan ustedes a quién quieren servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y él se determinó en su hogar de que él serviría al Señor. Y yo te confronto a ti en esta mañana. ¿A quién quieres servir en tu casa? ¿A quién decides servir en tu casa? ¿Vas a seguir atado, atada a lo que no es Dios? ¿Vas a seguir atado, atada a las tradiciones? ¿Vas a seguir atado, atada a lo que te enseñaron tus padres, que tal vez no coincide con lo que dice la Biblia? No, es que me lo enseñaron mis padres. Yo creo que mis abuelos usaban velas, pero creo que en tu casa hay electricidad. Y a mí mis padres y mis abuelos me enseñaron cómo se encendía una vela, cómo se tenía en la casa, cómo había que alumbrar. Sin embargo, cuando hay más entendimiento, avanzamos. Nuestro entendimiento está en la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces, número 1, debemos de buscar al Señor y tomar esa determinación, ese desafío para nosotros también. Y cuando se decía yo y mi casa serviremos al Señor, ¿sabes? No era un versículo en una pared, aunque sí es cierto que ponían en diferentes sitios de la casa muchos mensajes, aún en las manos tenían que poner recordatorios y en diferentes formas el pueblo judío tenía que recordar. Pero ellos iban más allá, no se iban a un texto bíblico, yo y mi casa serviremos al Señor. No, 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 no. Ellos en su casa hablaban del Señor. Ellos en su casa comentaban acerca de Dios. Ellos comentaban acerca de Dios con sus hijos. Cuando estaban en el camino, cuando salían, cuando entraban. En toda situación ellos hablaban de Dios. Porque el compromiso era real. Yo y mi casa serviremos al Señor. No era solamente que iban un determinado día a reunirse en un templo. O si lo extrapolamos a hoy en día, un día a reunirte a la iglesia. ¿Quieres un cambio en tu casa? El Señor quiere que tengas un cambio en tu casa y un cambio real. Número 1, yo y mi casa serviremos al Señor. Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice lo siguiente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Servir al Señor es un estilo de vida. ¿Tú quieres servir al Señor? Vale, ahora quiero que pienses en tu casa. Te vas a ir ahora a tu casa. ¿Qué conversaciones hay en tu casa? ¿Qué conversaciones predominan en tu hogar? ¿Cuáles son las conversaciones que centran tu casa? Para muchos son los estudios. Estudia, mi niño, estudia para que el día de mañana tengas una carrera. Estudia, estudia. Y enfocamos solamente en esa parte. Para otros es, me tienes amargado, me tienes la vida amargada. Bueno, también esas conversaciones están en los hogares. Pero tú puedes cambiar eso. Tienes que centrarte en que tú debes servir al Señor como un estilo de vida dentro de tu hogar. Las casas es más que paredes bonitas y decoradas, es más que muebles de moda, es más que sitios donde todo está perfecto o sitios donde todo está imperfecto. Porque hay casas que tal vez la persona es muy ordenada y tiene todo, como decimos aquí, de punto en blanco. Tú entras a la casa, hasta miedo te da sentarte porque, bueno, hay casas, el pastor tenía un amigo que cada vez que iba a la casa tenía que quitarse los zapatos, que aquí en España eso no se usa, en el Oriente sí. En Oriente tú te quitas los zapatos para entrar a una casa. Y creo que en los países nórdicos también, pero tenía que quitarse los zapatos porque es que no podía entrar a ensuciar aquello que estaba tan impoluto y tan perfecto de su amigo. Y el pobre hombre, el marido de esa señora, tenía un hobby
que era hacer maquetas, y estaba arrinconadito ahí, en un trocito de espacio para que no le ensuciara nada, y el hobby solamente en aquella esquinita. Hay casas que son muy ordenadas, y hay casas normales y corrientes donde no encuentras ni los calcetines, como en la mía. O sea, que casas hay de todas. Y no porque la tengas de una manera o la tengas de otra, eres mejor o eres peor. Simplemente, sea de una forma o sea de otra, tu casa debe tener la atmósfera y la presencia de Cristo. Tu casa debe de tener la atmósfera y la presencia de Jesús. Y eso no viene solo. Cuando nos entregamos al Señor, cuando tú te entregaste al Señor, no por entregarte al Señor ya vino incluido que tu hogar iba a ser un sitio perfecto. Si lo esperas, te vas a desanimar bastante. Porque somos personas normales que intentamos seguir a Jesús de la mejor manera posible. Y tenemos casas donde hay que trabajar cada día, para que la presencia del Señor esté en ese lugar. Y no viene así de forma automática solamente porque te entregaste a Jesús. Eso no es cierto. Hay que trabajarlo, hay que currarlo, hay que moverse, hay que buscar del Señor, hay que cambiar la atmósfera, tienes que cambiar la atmósfera de tu casa. El Señor quiere hacer algo contigo, pero tú tienes que hacer tu parte. Él hará lo imposible. Tal vez me estés diciendo, sí, pero es que mi familia, yo soy el único creyente. Haz tu parte posible, que el Señor hará la parte imposible. Pero te tienes que mover y que verdaderamente ese versículo sea una transformación, un antes y un después. Que verdaderamente te puedas levantar y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Me da igual lo que la gente en la calle haga. Yo y mi familia, mientras estén bajo mi autoridad, vamos a servir al Señor. Eso es lo que Dios espera de ti. Entonces Él espera, como acabamos de decir, que hables, que te comuniques, que converses del Señor. Y no te confundas, iglesia, porque yo muchas veces me he confundido. Y me la he pegado hablando de la iglesia. Ahora hay que hacer no sé qué y tenemos que hacer no sé cuánto. Y el domingo nos toca no sé qué y tenemos que hacer no sé cuánto. Y después voy a ir a no sé dónde y voy a visitar a no sé quién. Y aparentemente estamos hablando del Señor. Incierto, incierto. Estás hablando de cosas generales, pero no estás hablando del Señor. Eso no es lo que Deuteronomio dice. Deuteronomio dice que hables de Él. Habla de sus maravillas, habla de los testimonios de lo que Dios ha hecho. Habla de las cosas buenas que el Señor ha hecho contigo, de las cosas buenas y las vivencias que has vivido. Oren. Dentro de este punto, te quiero llevar a que levantes nuevamente el altar familiar. Levanta nuevamente el altar familiar. Repito, levanta nuevamente el altar familiar. Y si no sabes lo que es, te lo voy a explicar. Reúnete en familia, agárralos de tu familia y lean, oren juntos. Lean, oren juntos. No tienes que reforzar tanto tu casa, tienes que reforzar tu hogar. No es tanto que las paredes estén perfectas. Es más importante que el corazón de tu familia esté fuerte, porque las dificultades cada vez son mayores. El enemigo viene a arrasar, pero nosotros en el nombre de Jesús vamos a usar el entendimiento que el Señor nos ha dado y la palabra del Señor, y vamos a pasar de la teoría a la práctica y vamos a levantarnos en el nombre del Señor y a levantar nuestros hogares en el nombre del Señor, porque el enemigo nada puede hacer contra ti cuando el Señor es tu bandera, tu estandarte y tu refugio. Nada puede hacer, pero tienes que fortalecer no solamente tu vida en lo individual, a tu familia. Fortalece a tu familia. No solamente tú, que es importante, también a tu familia. El Señor espera que vivas en esa atmósfera de presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios entra en un lugar, no te quieres ir. Cuando la presencia del Señor entra en un hogar, caen las barreras, caen las cadenas, o el enemigo se desata también.
y de repente tienes una guerra que tú dices, ¿qué pasó aquí? Si solamente es que estoy orando, estoy ayunando, estoy buscando de ti, Señor. Pero la parte de los que no son creyentes o tal vez están más débiles en la fe, puede producir una pequeña guerra, pero te tienes que mantener en tu hogar, avanzando. Ser creyente va más allá de la iglesia. Ser creyente llega hasta tu casa. Ser creyente es un modo de vida y no una religión. No sigas una religión. Bueno, es que ahora toca que tenemos que en la casa, por lo visto, ahora me dicen que tengo que en mi casa ponerme a orar o a leer. Bueno, pues a ver, venga, que me voy a tener que poner a leer y orar. No es un tengo que, es un dejar que el Espíritu Santo entre en tu corazón, entre en tu familia, entre en la atmósfera de tu casa y comience a cambiarla de dentro hacia afuera. No se trata de fuera hacia adentro, no se trata de tengo que, hay que. No es una imposición, es un cambio que viene solamente a través del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor te mira y te ve en victoria. El Señor te mira y el Señor mira tu casa, la situación que vives. Da igual si eres creyente desde hace 120 años. Tal vez estés viviendo en un caos, en silencio, porque tal vez no te atreves ni a decir que hay un caos en tu hogar. Pero el Señor en esta mañana trae una apertura. La unción del Espíritu Santo en esta mañana trae una apertura y un entendimiento. Va a haber en ti entendimiento. ¿Me estás escuchando? En ti va a haber entendimiento. La palabra dice que a veces el pueblo perece por falta de entendimiento. Pero en esta mañana te va a quedar claro y se te va a hacer muy fácil de entender lo que te digo. El Señor te está buscando. El Señor está buscando tu corazón. El Señor está buscando tu relación con Él. No solamente yo, sino yo y mi casa. El Señor quiere que tú comiences a trabajar dentro de tu hogar, a levantar ese altar familiar, a levantar esa atmósfera. Que tu casa sea un refugio, un lugar de protección para tu familia. Tienes que conseguir que cuando tu familia entra a la casa, no sea donde van a ser apalizados. Porque hiciste esto, porque hiciste aquello, porque no te el vago, porque... Algunos se hacen como que con ellos no va. El Señor quiere algo diferente para tu casa. No un lugar donde todo el mundo esté tenso, a ver por dónde van a saltar. Calladito, todo el mundo calladito. Hay cambio, hay algo mejor. El Señor trae libertad en el hogar. Igual que te la trajo en el corazón cuando te entregaste a Él, también la va a traer en tu hogar. Da igual si eres el único creyente. Da igual si vives con más gente en el piso que ni siquiera son creyentes o compartes habitación. Da igual. La presencia del Espíritu Santo y la presencia de Jesús a través de ti, solo a través de ti, cambiará toda la atmósfera. Solo a través de ti cambiará toda la atmósfera. Y el camino se va a abrir, porque así lo ha determinado el Señor. Si lo hacemos a su manera, no a la nuestra. No comprando los muebles más caros, no teniendo otra vez que endeudarte en la tarjeta porque te faltó no sé qué. Eso es algo vacío. Lo puedes hacer sin dejar de hacer lo otro. Lo puedes hacer, claro que sí, pero sin dejar de hacer lo otro. No sustituyas a las cosas por Jesús. A Jesús no lo puedes sustituir por nada. No hay ninguna cosa que puedas comprar en el mercado internacional que pueda sustituir la presencia de Dios. No hay nada que puedas comprar y que metas en tu casa. Ni siquiera los espantasueños o los atrapasueños o lo que quiera que sea, o las piedras, que la gente se llena la casa de pedruscos de diferentes colores. Las piedras para la suerte, para la energía, que tenga energía positiva pero que no la tenga negativa. Pero ¿a dónde vamos a llegar? Yo te mandaría con esa piedra
¡pah! Y hasta que dijera, despierta, despierta. Siempre me acuerdo de una compañera de trabajo que tuve. Y esto es un caso verídico, que lo puedo decir de primera mano. Que me pidió que si alguien podía venir de la iglesia a limpiarle la casa y no sé qué. Y bueno, una persona de la iglesia me dijo, pues yo estoy buscando trabajo. Y un día me dice, mira, pastora, que en la casa esas son un poco raros. Digo, ¿raros? Dice, es que tiene toda la almohada, debajo de la almohada, yo no sé cómo esa persona puede dormir. Se lo tiene todo lleno de piedras. Toda empedrada la mujer. Para las energías. Que se fueran las energías negativas. Jesucristo es el que cambia la atmósfera de tu hogar, la atmósfera de tu familia. Ninguna piedra cambiará tu vida. Ningún atrapasueños cambiará tu vida. Tus temores se los lleva el Señor, pero tienes que tomar una determinación de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Haz reunión familiar para orar, para leer juntos, que sea de forma intencional y con fechas específicas, que tú digas, pues los miércoles, o si tienes turnos, el día que tengas libre, pero que no te falte tu reunión familiar para con los tuyos orar y leer y buscar del Señor, con tus niños pequeños o con tus niños grandes, da igual, que no falle en ti la reunión familiar, aparte de tu vivencia personal con el Señor, aparte de tu búsqueda privada con el Señor. El Señor está buscando hogares. El Señor transforma los hogares. Cuando Él llega, Él transforma los hogares. Cuando Él llega, las casas son cambiadas. Restaura tu altar familiar. Restaura, y si no lo has hecho nunca, levanta un altar familiar, que en tu casa no solamente estén los dibujitos animados, que en tu casa esté la presencia del Señor con tu familia. Es algo que debes de hacer tú, nadie lo va a hacer por ti, pero el Señor quiere cambiar y transformar tu hogar a través de ti. El Señor quiere hacer algo, cambiar el entorno. Necesitas a Jesús cada día. Cada día necesitas a Jesús. No solamente las cosas de la iglesia. Las cosas de la iglesia son eso, cosas de la iglesia. El que te ocupes en las cosas de la iglesia no significa que te estés ocupando de Jesús, ni de la presencia de Jesús en tu hogar. Significa que estás poniendo manos a la obra para que todo salga adelante, y tienes que hacerlo, porque el Señor lo espera de ti también. Pero que tus conversaciones en tu hogar tienen que girar acerca de la presencia y el poder de Dios, y no tanto acerca de lo que hay que hacer o dejar de hacer, o lo que toca o lo que no toca, o peor, el criticoneo, que ya entramos en otro tema que hoy no voy a mencionar. Bueno, entonces Jesús espera que le sirvas en tu casa con tu decisión, yo y mi casa serviremos al Señor, y también, como pone en Deuteronomio, con tu hablar, con tu hacer, con tu entrar, con tu salir, con tu levantarte, con tus hijos, con todo. Entonces son dos cosas, decisión y forma de hablar. Pero también Jesús está buscando algo más. Jesús espera que tu casa sea una puerta abierta para salvación y sanidad. Te lo repito, segunda cosa que espera Jesús de tu casa es que ella sea una puerta abierta para salvación y sanidad. Porque Jesucristo, cuando pasó por las diferentes casas, Él transformó todas las situaciones. Hay muchos ejemplos bíblicos. Tenemos que Jesús entró en la casa de Pedro, ¿y a quién sanó? Por desgracia, a la suegra. Mira que no se lo pensó Pedro, que le sanó la suegra. ¿Por qué más sitios entró Jesús? En Capernaum entró a una casa donde Él empezó a hablar y de repente le hacen un agujero en el techo y le lanzan para abajo un paralítico. Como quien dice, sí o sí, ahí está. Y Jesús transformó a ese paralítico, le perdonó los pecados y le sanó. ¿Y sabes dónde se fue ese paralítico?
El texto dice que se fue a su casa. Casa que nunca sería la misma. Casa que nunca sería la misma porque ya él no era el mismo, ya él había conocido a Jesús de Nazaret, a quien le había perdonado y le había salvado, le había levantado de la enfermedad. Ya nunca más su casa sería la misma. Jesús entra a más casas, a la casa de Jairo para sanar a su hija, a la casa de Leví, a la casa de Zaqueo. Pero bueno, vamos a ver, un respetito, que ese era de Hacienda. Un respetito, a ese se pasó. Pues Jesús entró a su casa y le cambió la vida. De tal manera que él quería devolver todo lo que había robado, si había defraudado, que no se daba a sí mismo porque no podía. Quería devolver. Jesús, cuando entra a un hogar, lo transforma. Jesús en tu casa cambiará tu situación. Jesús transforma los hogares. Jesús cambió las vidas. Él enseñaba en esas casas, pero alguien tuvo que hacer algo. Alguien tuvo que abrir la puerta de esa casa para invitar a Jesús. Alguien tuvo que contestarle a Jesús como Zaqueo cuando le dijo, oye Zaqueo, baja, que voy para tu casa a comer. A mí Jesús me dice que va para mi casa a comer. Aquí los dejo a todos. Me voy con Jesús. Y él dijo, sí, ven a mi casa. No le dijo, ay, no, que no he limpiado el polvo. Y tengo la sala desordenada. En mi casa no puedes entrar, Jesús, que todavía los muebles los tengo un poco viejitos. Jesús está buscando no solamente que tu casa sea un lugar donde la presencia de Dios esté. Está buscando hogares que se abran para que la salvación también llegue a otras personas. Jesús está buscando algo más de ti. Jesús no quiere que vivas en la comodidad. Eso no es lo que espera de ti. Él espera mucho más de ti. Espera que hagas algo. Pero claro, nosotros podríamos decir, pero bueno, realmente eso es muy bonito, pero que Jesús estaba allí en persona, estaba físicamente, pero ahora nosotros no tenemos a Jesús físicamente aquí. Igualmente, te quiero decir que cuando Jesús ascendió al cielo y quedaron sus discípulos, aún sus discípulos abrieron sus casas. 120 quedaron esperando una promesa que no sabían ni de lo que iba. La promesa de recibir el Espíritu Santo que no sabían ni lo que era. ¿Y dónde se reunieron? En una casa, en la parte alta, en un aposento alto. Cantamos canciones en el aposento alto con unánime fervor. 120 esperaban la promesa del Señor. ¿Y ni siquiera te has planteado a pensar que era una casa? Alguien abrió esa casa para que esas personas estuvieran ahí esperando lo que no sabían ni qué esperaban. Alguien abrió su casa. Aunque Jesús no esté físicamente, estamos sus discípulos. Y los discípulos tenemos que abrir también nuestras casas. Pablo en sus viajes misioneros, él predicaba muchísimo en los viajes misioneros. Y predicaba a las iglesias, pero solo a las iglesias. Y solo en las iglesias, estamos hablando del libro de Hechos, nuestros contemporáneos, nuestros colegas, los de nuestra generación, la generación de la gracia. O dispensación de la gracia, como lo quieras expresar. Estaba esta gente revolucionada. El poder de Dios los tenía revolucionados. La presencia del Espíritu Santo los tenía revolucionados. De tal manera que ellos también abrían sus casas. En Colosenses 4:15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. También 1 Corintios 16:19 dice, las iglesias de Asia os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Hechos 20:20 dice, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Aún el carcelero de Filipos, ¿qué fue lo que hizo? Abrió su casa para que allí le predicaran en una noche oscura.
el evangelio a toda su familia. Y allí mismo se entregó a Cristo Jesús, él con toda su casa. Esa casa también fue abierta. Él podía haber dicho, no, ¿qué dices? Ya bastante me la estoy jugando, que yo mismo ya me iba a matar, porque me pensé que se habían escapado. Menos los voy a llevar a ustedes a mi casa ahora. Como me pillen. No, abrió su casa. ¿Qué he de hacer para ser salvo? ¿Qué he de hacer? Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y serás salvo. Casas abiertas al evangelio. En Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo, en la iglesia y por las casas no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En esta mañana yo te confronto. Tú y tu casa servirán al Señor. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a ser parte de este cambio? ¿Hasta qué punto ese versículo es real en ti? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a decir sí? Yo y mi casa serviremos al Señor en estos aspectos. Yo te voy a buscar, yo voy a hablar de ti. Yo voy a levantar mi altar familiar y yo voy a abrir mi hogar para que otros se puedan entregar a Cristo. ¿Hasta qué punto te quieres comprometer con el Señor? ¿Perteneces a los que forman parte del cambio? El avivamiento está. Las personas se están entregando al Señor. ¿Te vas a limitar a recibir, engordarte espiritualmente, hacerte obeso espiritualmente y no dar nada? ¿O estás dispuesto, estás dispuesta a plantarte en tu hogar y decir, mi casa es del Señor? La música que voy a oír en mi casa va a ser la del Señor. Lo que voy a conversar en mi casa va a ser cosas del Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Que no puedes conversar nada más? Por supuesto que no. Puedes conversar de otras cosas. Por supuesto que sí. Pero que la atmósfera la llenes de la presencia de Jesús. Que la atmósfera la llenes de fe en lo sobrenatural. Que la atmósfera la llenes del Espíritu Santo de Dios. Y que no sea tu hogar un lugar donde hay fronteras y barreras, sino que sea un lugar donde no haya fronteras ni barreras, porque el reino de los cielos no tiene fronteras ni barreras. Y la gente que tú conoces no la conozco yo. Donde tú llegas, yo no llego. Tu casa puede ser un lugar para servir al Señor. El cambio real, con esto estoy acabando, el cambio real no llega con deseos. Ay, yo deseo que mi familia siga al Señor. Yo deseo, ay, cuánto daría por yo tener una casa de verdad donde no me vuelvan la cabeza loca a gritos. ¿Cuánto daría yo por esto? ¿Cuánto daría yo por aquello? Los deseos no van a cambiar tu realidad. Las acciones a la manera de Dios, ahí sí vas a cambiar tu realidad. Tienes que hacerlo en una forma real. Jesús está muy interesado en tu hogar. Jesús quiere cambiar tu vida. Y no solamente tu vida, sino la de tu casa, la de tu familia, de tus primos, tus sobrinos, tus hermanos, tus padres, tu esposo, tu esposa. El Señor está muy interesado en tu hogar. Y el Señor quiere cambiarlo, transformarlo para bien. Pero debes de hacer algo. Me gustaría que te pusieras de pie. Y me gustaría, aunque los músicos van a estar pasando adelante, pero me gustaría que pusieran, por favor, la canción que les pedí. Y en lo que ponen esta canción un poquito bajita, me gustaría llevarte a tomar decisiones. Me gustaría llevarte a tomar decisiones. Cuando el Señor entra en tu casa, las cosas se transforman, las cosas cambian.
Cuando el Señor entra a tu casa, hay sanidad. Cuando la presencia del Señor entra a tu casa, no quieres que salga. Y vale la pena pagar el precio. Vale la pena pagar el precio. Vale la pena. No es fácil. No pienses que es fácil tener a Jesús en tu hogar como el centro. Porque las distracciones vienen, la gente te intenta ocupar el espacio y el tiempo, los trabajos. A veces son unos con unos trabajos de mañana, otros con unos trabajos de tarde, otros que no tienen ningún trabajo. El caos quiere reinar, pero el Espíritu Santo de Dios vino a traerte libertad. Y Él ha venido a traer libertad al cautivo. Y tu casa no puede ser cautiva por el enemigo, porque Cristo quiere tomar su lugar. Jesucristo no quiere paredes mejores, ni mejores muebles. Te quiere a ti. Te quiere a ti. Y en esta mañana me gustaría que pasáramos adelante. Da igual si llevas 120 años en la iglesia, si acabas de llegar,